Hey, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre John Wayne Gacy, uno de los peores asesinos en Estados Unidos, que utilizaba un noble traje de payaso para violar, torturar y asesinar a sus víctimas, que después enterraba en el sótano de su casa o incluso los arrojaba a un río solo por aburrimiento. Este nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia no fue agradable, ya que su padre era un alcohólico que maltrataba a su esposa e hijos, incluidos a Gacy, ya que a él lo despreciaba y lo golpeaba por tener conductas afeminadas, ya que el padre fue un hombre creado a la antigua, que deseaba tener un hijo varón para hacerlo todo un hombre, pero al contrario se llevó una gran decepción al ver las conductas de Gacy. A los 9 años fue abusado por parte de un amigo de la familia, pero este permaneció en silencio. A todo esto se le sumaba los problemas de salud que tenía debido a frecuentes mareos que se debían a un golpe que le provocó un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia de manera momentánea. Con 18 años, John decide separarse de su familia e irse a vivir a Las Vegas, donde comenzó a trabajar de conserje en una funeraria, donde comenzó a desarrollar su gusto por la muerte, ya que al estar rodeado de cuerpos le causaba algo que él no puede explicar, y más si eran jóvenes. En este caso, a él lo corrieron, de este trabajo lo corrieron, pero hubieron dos razones que salieron. Una en la que John nos cuenta que él decidió salirse por su propia cuenta, y en la otra es a John lo corrieron de este trabajo debido a que lo encontraron encima de un cuerpo, estaba practicando la necrofilia. Después de que lo corrieran, logró graduarse de la escuela de negocios y en 1964 se casó con Marilyn Myers, con la que tuvo 2 hijos, mudándose a Iowa, donde dirigió varias franquicias de KFC propiedad de su suegro. En 1967, John comenzó a llevar adolescentes a su casa, empezando con un hijo de sus colegas, al cual le prometió ver una película pornográfica, obligándolo a tener sexo oral, algo que el joven no lo permitiría, y lo tuviera que contar a sus padres lo sucedido. Este fue identificado como Donald, de 15 años. Después de esto, John fue denunciado y condenado a 10 años de prisión, en donde solo cumplió 18 meses y salió por buena conducta. Al salir se divorció de su esposa y le prohibió ver a sus 2 hijos. En 1970, John volvió a Illinois, donde fundó PDM Contractors, una compañía constructora. Además volvió a la Cámara de Comercio y se afilió al Partido Demócrata, donde comenzó a disfrazarse de payaso para animar las actividades de recaudación de fondos y entretener a los niños. John se volvió a casar con Carl Love, una ex compañera de la escuela, y sus vecinos lo veían como un ciudadano ejemplar, solidario y servicial. Y todo esto fue posible gracias a que en Illinois no sabían de su oscuro pasado, solo su familia. Aunque por falta de intimidad, John se volvió a divorciar de su esposa, por lo que se quedó solo en la casa. Se divorciaron más que nada porque John comentaba que su esposa no le provocaba placer, más que nada. Ella no le provocaba nada, no lo excitaba. En enero de 1972 recogió a un chico en su auto, lo llevó a su casa, lo violó y luego lo asesinó a puñaladas. Este fue el primer asesinato que cometió. Después de esto, luego de enterrarlo en su sótano, luego lo enterró en su sótano, más bien dicho. Este declaró que al ver toda la sangre salir del cuerpo del joven, esto lo excitó. Y ahí fue donde empezó toda la masacre. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1978, John violó y asesinó a más de 31 jóvenes menores de 20 años. Los esposaba, torturaba para después enterrarlos en el sótano, aunque a veces se aburría y los aventaba a un río que estaba cerca de su casa. El 12 de diciembre de 1978, el joven Robert Pierce le comentó a su madre que iba a una entrevista de trabajo con Gacy. Pasó toda la noche más bien, y aquel joven no aparecía, el cual la madre hizo una denuncia a John. ¿Por qué hizo la denuncia? Más bien que nada porque ella de hecho fue a preguntarle a Gacy que dónde estaba su hijo, pero este respondió: su hijo nunca llegó a la entrevista. A lo que se le hizo raro porque a la señora también le llegó el olor de la casa, el olor del sótano, porque teniendo tantos cuerpos abajo sube un olor extraño, un olor fatal. Bueno, en ese caso metió denuncia y llegó la policía. Cuando la policía llegó,
John mantuvo la versión de que el chico nunca apareció para la entrevista, lo que la policía tuvo que dejarlo libre porque no tenían, ¿cómo poder decirlo? No tenían las causas para arrestarlo o algo. Pero la policía se quedó con muchas dudas. John se dio cuenta de que la policía no lo sabía, de que él no había convencido a la policía, por lo que los invitó a su casa pensando que esto arreglaría todo. Pero los oficiales percibieron el olor que venía del sótano y ellos consiguieron un allanamiento a la casa de John, donde se descubrió la mayoría de los cuerpos que había ocultado en el sótano. Después de todo esto, John recibió varias cadenas perpetuas y la condena de pena de muerte, por lo que después de 14 años en la cárcel se le administró la inyección letal. De hecho, un dato interesante es que el día de la muerte de John fue el mismo día que bautizaron a Jeffrey Dahmer. Ahora les hablaré sobre los factores endógenos y exógenos encontrados en el caso de John Wayne Gacy, o también conocido como Pogo, el payaso asesino. En los factores endógenos se encontraron varios elementos como psicológicos, psiquiátricos, biológicos y neurológicos. Los psicológicos debido a los traumas que generó la constante violencia física y psicológica de su padre. Los psiquiátricos debido a la disforia de género que manifestaba desde los 9 años de edad al tener tendencias por vestirse como mujer e incluso actuar de manera contraria a su sexo biológico. Esto también generó un trastorno de estrés postraumático debido a la violencia física de su padre de manera constante. De igual forma, hay posibilidades de una manifestación de trastorno de identidad disociativa. Tiene elementos neurológicos debido al golpe que recibió a los 11 años en la cabeza. Se desconoce la región cerebral dañada, pero la repercusión fue a nivel orgánico debido a un coágulo de sangre producido por el golpe y efectos secundarios como desmayos recurrentes. La obesidad que manifestaba a los 16 años causó problemas fisiológicos al no poder incurrir en actividades físicas en la escuela debido a la pérdida de aliento, lo que también provocó baja autoestima, reflejando el rendimiento escolar y de amistades al tener pocos amigos. Ahora, en los factores exógenos encontramos los maltratos físicos y psicológicos del padre de John Wayne Gacy. Ocasionaron un desajuste en el psique de Gacy al ser sometido de una manera violenta por su padre para golpearlo, más que nada por su condición homosexual, que Gacy trataba de reprimirlo pero no podía, mismo que le causó discusiones con su padre. Ahora, el alcoholismo que llevó su padre fue factor para Gacy para que incurriera más bien ya de adulto al consumo de alcohol. A los 18 años de edad, Gacy empezó a trabajar en la funeraria con los cadáveres, que lo posiblemente pudo generar cierta atracción distorsionada por la muerte o desensibilizarlo al tener contacto con cuerpos sin vida. Ahora les mencionaré los factores impelentes y repelentes en este caso. Tengamos muy en cuenta su significado. Los factores criminoimpelentes son aquellos activantes que llevan a cometer una conducta antisocial. En cambio, los factores criminorepelentes son aquellos que frenan la conducta antisocial. Más bien, que frenan a cometer la conducta antisocial. En los factores criminoimpelentes, que son los factores endógenos y exógenos, si bien ya lo expliqué de una manera formal, ahora expliquémoslos de una manera entendible. Solo por puntos cortitos. En el primer punto tenemos el padre violento y madre sumisa. Es el primer punto. El segundo punto, sufrir la homofobia de su padre. Tercer punto, reprimir su orientación sexual. Cuarto punto, la obesidad en la adolescencia. Quinto punto, el bajo rendimiento escolar. El sexto punto, ausencia de casa a temprana edad. Séptimo punto, es poca comunicación sobre sexualidad en el hogar. Y por último, octavo punto, que es son los desmayos más bien y convulsiones periódicas. Ahora hablemos de los repelentes, los que impedían que él cometiera esta conducta, que era la familia integrada, el apego con su madre y sus hermanas, y también las amistades sólidas y duraderas que tenía. For a lure to draw kids to you No, we would visit different hospitals and entertain the children there. And we didn't entertain them with handcuffs or anything like that. All we used was balloon animals and small toys and stuff like that. But we also did parades. And in the summertime, like on 4th of July, I used to be in 4 parades in one day. I've always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could
You could be yourself, or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name, right? Because of what they've used in my case.